Ramana Maharshi sostenía que la mente, al estar condicionada por nuestras experiencias, educación y cultura, tiende a construir conceptos y representaciones mentales de Dios basándose en nuestras creencias y percepciones. Estas ideas sobre Dios pueden variar enormemente de una persona a otra y de una tradición religiosa a otra. Ramana Maharshi enseñó que la mente es la fuente de todos los pensamientos y conceptos, incluyendo la idea de Dios, y por lo tanto, este puede ser considerado como una creación mental. Según él, la mente proyecta y crea diferentes ideas y creencias, y esto incluye la noción de un ser supremo y divino. No obstante, Ramana Maharshi también enseñó que más allá de estas construcciones mentales y conceptos, hay una realidad última que trasciende la mente. Él llama a esto yo o ser, y afirmaba que era la esencia verdadera de cada individuo, el yo. Según sus enseñanzas, la autorrealización implica trascender la identificación con la mente y sus creaciones, incluyendo la idea de Dios, para alcanzar una experiencia directa de esta realidad última. La idea de Dios surge de la profunda necesidad humana de buscar explicaciones y significados trascendentales. Los seres humanos tienen la capacidad innata de reflexionar y cuestionar el origen y la naturaleza del universo, así como su propio propósito y existencia. Esta búsqueda ha dado lugar a diferentes concepciones y representaciones de lo divino en diversas culturas y sociedades. Las experiencias personales y emocionales, como momentos trascendentales espirituales, incluyen la creencia de un ser supremo. Además, la influencia cultural y social, a través de tradiciones religiosas y enseñanzas transmitidas a lo largo de generaciones, han moldeado nuestra comprensión de Dios. La creencia de un Dios ofrece consuelo, esperanza y un sentido de propósito en la vida, satisfaciendo nuestra necesidad de significado y trascendencia. Sin embargo, es importante reconocer la diversidad de concepciones de Dios, influenciadas por factores individuales y colectivos como la educación, la cultura y la reflexión filosófica. Ramana Maharshi, conocido por su enfoque único y directo, impartía sus enseñanzas desde una perspectiva que buscaba trascender la mente y construcciones mentales, incluyendo la idea de Dios. Desde la perspectiva de Maharshi, la mente era considerada como la fuente de todos los pensamientos, incluyendo el concepto de Dios. Él invitaba a sus seguidores a indagar su propia naturaleza, cuestionando quién o qué es el yo que experimenta los pensamientos y las percepciones. Para Maharshi, la autoindagación era un camino directo hacia la autorrealización, hacia la experiencia directa de la realidad última. Más allá de las limitaciones de la mente y las creencias mentales, él sostenía que existe una realidad trascendental, el yo supremo, que puede ser experimentado a través de la autorreflexión profunda y la observación de la propia mente. En su enfoque, Maharshi no rechazaba ni negaba la idea de Dios, pero alentaba a sus seguidores a ir más allá de las construcciones mentales y las imágenes que se tienen sobre lo divino. Él enfatizaba que la verdadera realización espiritual no se encuentra en la mera creencia o concepto de Dios, sino en la experiencia directa de la realidad más allá de la mente. Desde la perspectiva de Maharshi, la comprensión y la experiencia de la realidad última trasciende cualquier forma conceptual, incluyendo la idea de Dios. Su enfoque se centraba en la experiencia directa y la liberación de la identificación con la mente y sus construcciones, permitiendo así
la revelación de la verdadera naturaleza del ser. Ramana Maharshi enseñaba que la mente no es una entidad real, sino simplemente una sucesión continua de pensamientos. Según su perspectiva, la mente es un flujo constante de pensamientos que surge y se desvanece en nuestra experiencia diaria. La ilusión de la existencia de la mente como una entidad separada surge debido a la continuidad aparente de estos pensamientos. Desde esta visión, el concepto de Dios también se considera una creación de la mente. Ramana sostenía que la idea de Dios, al igual que cualquier otro pensamiento, surge y desaparece dentro de la corriente de pensamientos de la mente. No hay una entidad separada o divinidad objetiva más allá de esta sucesión de pensamientos. En lugar de enfocarse en la creación mental de Dios, Ramana Maharshi invitaba a sus seguidores a investigar quién es el yo que experimenta estos pensamientos. Para Ramana, la liberación espiritual radica en la comprensión de que la mente y sus pensamientos son transitorios e ilusorios y que la verdadera identidad se encuentra más allá de las fluctuaciones mentales. Al sumergirse en la autoindagación y el autoconocimiento, uno puede trascender la ilusión de la mente y experimentar la realidad última que trasciende las limitaciones conceptuales. Es importante tener en cuenta que esta perspectiva de Ramana Maharshi sobre la mente y Dios es particular en su enseñanza y no necesariamente coincide con otras tradiciones espirituales o filosóficas. Cada enfoque tiene su propio marco conceptual y enseñanzas únicas sobre la mente, la realidad última y la divinidad. La realidad es un silencio absoluto e imperturbable, donde no existe noción alguna de creación o ausencia de ella, en la cual el impulso o pensamiento nace y con él comienza la conciencia de ser, la ilusión. Los 40 versos sobre la realidad fueron escritos a petición de Muruganar. Quería un resumen conciso de las enseñanzas de Ramana y quería 40 versos para adaptarlos a una forma poética hindú clásica. Advaita, no dualidad, identidad, es la doctrina suprema. Jnana Marga, el sendero del conocimiento, es el modo de acercamiento, la autoindagación. ¿Quién soy yo? Es la técnica que Bhagavan enseñó para este sendero. No hay declaración más profunda y amplia de esto que sus 40 versos sobre la realidad. Ponte cómodo y escúchalos aquí. Verso 1. Dado que vemos lo variado del mundo, solo una fuente con poderes ilimitados ha de ser captada. El que ve lo visto, la pantalla sobre la que se proyecta, la luz, todo eso es solo Él, el Uno. Verso 2. Todas las religiones comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres permanecerán separados. Morar sin ego en el ser es el estado perfecto. Verso 3. ¿De qué sirven las discusiones tales como ¿el mundo es real? No, es un espejismo. ¿Es energía consciente? No, es materia. ¿Es felicidad? No, ¿es sufrimiento? Residir en el elevado nivel en el que no existe ni ego ni el mundo es la mejor para todos. Verso 4. Mientras uno crea que tiene una forma, el mundo y Dios tendrán también forma. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién hay ahí para ver? El ser que ve es el ojo, y ese ojo es el ojo de lo infinito.
Verso 5. El cuerpo está constituido por 5 envolturas. ¿Existe el mundo aparte del cuerpo? ¿Cómo podría alguien ver el mundo si no fuera porque tiene un cuerpo? Verso 6. El mundo no es otra cosa que la apariencia de los objetos percibidos por los 5 órganos de los sentidos. Dado que solo la mente percibe el mundo no es otra cosa que la mente. ¿Puede existir un mundo aparte de la mente? Verso 7. Aunque el mundo y el conocimiento del mundo aparecen y desaparecen juntos, es sólo a través del conocimiento como el mundo se hace aparente. La perfección en la que el mundo y el conocimiento del sí mismo surgen y declinan, la cual brilla sin jamás elevarse ni declinar, es la única realidad. Verso 8. La realidad absoluta puede ser adorada bajo cualquier nombre y bajo cualquier forma. Ello es solo un camino, un medio para realizarla, ya que no tiene ni nombre ni forma. La verdadera realización es ser uno con la realidad y morar en ella. Verso 9. Cuando el individuo, para quien la dualidad y la Trinidad existen, es analizado, éstas se sueltan y caen. Entonces todo el movimiento mental cesa para siempre. Verso 10. ¿Puede haber conocimiento sin ignorancia? ¿Puede la ignorancia existir sin conocimiento? Buscar el origen del individuo a quien pertenecen y morar en ese origen es el verdadero conocimiento. Verso 11. ¿Puede el conocimiento de todo sin conocimiento del ser verdadero conocimiento? Percatarse del ser, que es el soporte del conocedor y de lo conocido, destruye la pareja de conocimiento e ignorancia. Verso 12. Ni el sueño ni la cognición de los objetos es conocimiento. En el verdadero estado, que es diferente de ambos, no hay percepción de los objetos, sino que solo brilla la conciencia. Por tanto, no es un vacío. Verso 13. La conciencia, el ser, es real. Las muchas formas no pueden existir separadas de él. ¿Pueden hacerlo los diferentes ornamentos? ¿Son algo separado del oro? Verso 14. Sin el yo, las personas segunda y tercera no pueden existir. Cuando el yo se hunde por la investigación sobre su origen, las personas segunda y tercera también desaparecen. Nuestro propio estado natural brilla. Verso 15. En su tiempo, tanto pasado como futuro son solo el presente. ¿No es como para reírse el que se discuta acerca del pasado y el futuro sin percatarse del presente? ¿Podemos contar sin el número 1? Verso 16. ¿Puede haber espacio, puede haber tiempo excepto para mí? Espacio y tiempo me atan solo si yo soy el cuerpo. No estoy en ninguna parte, soy atemporal. Existo en todas partes y siempre. Verso 17. Tanto el sabio como el ignorante consideran el cuerpo como yo. El ignorante limita el yo al cuerpo. Para el sabio, el ser brilla en el corazón sin límites, incluyendo al cuerpo y al mundo. Verso 18. Para el ignorante y para el sabio, el mundo existe. El ignorante considera que solo el mundo es real.
Para el sabio, la fuente, carente de forma, es real, completa. Verso 19. La controversia sobre si el destino es más fuerte que el libre albedrío o viceversa, solo es para quienes desconocen su origen. Quienes conocen al individuo al que pertenecen no son afectados por ella. Verso 20. Ver a Dios separado de quien lo ve es solo una imagen mental, pues Dios no está separado del que ve. Morar en el equilibrio del ser es una verdadera visión de Dios. Verso 21. Las Escrituras declaran: ve el ser, ve a Dios. No es fácil entender estas ideas. Dado que el ser es uno, no puede ser visto. ¿Cómo puede uno ver a Dios? Solo convirtiéndonos en el alimento para Él. Verso 22. Dios ilumina a la mente y brilla dentro de ella, sin ser visto. ¿Cómo, por tanto, puede uno conocer a Dios a través de la mente? Solo tomar la mente hacia el interior y fijarla en Él es tener su visión. Verso 23. El cuerpo no dice yo. Nadie podrá negar que en el sueño profundo el yo deja de existir. Cuando surge el yo, aparece todo. Con un intelecto agudo, descubre ¿de dónde viene ese yo? Verso 24. Este cuerpo inerte no dice yo. La conciencia de la realidad no aparece. Entre ambos, ilimitado por la medida del cuerpo, surge algo que es el yo. Esto es lo que se conoce como el nudo entre lo consciente y lo inerte, y también como vínculo, alma, cuerpo sutil, ego, samsara, mente, etc. Verso 25. Nacido de formas, enraizado en formas, alimentándose de formas, siempre cambiando sus formas, él mismo carente de forma. La indagación llega hasta las raíces de este fantasma del ego. Verso 26. Al ascender el ego, todo asciende. Al ponerse, todo se pone. El ego, por lo tanto, es todo. Seguir su senda es, pues, el modo de vencer sobre cualquier cosa. Verso 27. El yo no asciende en el estado real. La búsqueda de la fuente del yo lo disuelve. ¿De qué otro modo puede uno alcanzar el supremo estado de su propio ser? Verso 28. Descubrid la fuente real del ego explorando en el interior con intelecto agudo, regulando la respiración, el lenguaje y la mente. Igual que se haría para recuperar algo que se ha caído en un pozo profundo. Verso 29. Solo inquirir silenciosa y profundamente sobre la fuente de la mente, del yo, es autoindagación. Ideas como ¿soy eso o no soy eso? Son simplemente ayudas. Verso 30. Si uno indaga ¿quién soy yo? Dentro de la mente, el yo individual se derrumba tan pronto como uno llega al corazón e inmediatamente la realidad se manifiesta a sí misma espontáneamente como yo. Aunque se manifiesta a sí misma como yo, no se trata del ego, sino del ser perfecto, del ser absoluto. Verso 31. ¿Quién puede entender el estado de uno que ha disuelto su ego y reside siempre en el ser? Para él, solo el ser es. ¿Qué le queda por hacer?
Verso 32. Aunque las Escrituras proclaman, tú eres eso, meditar sobre yo soy aquello, no esto, no es más que debilidad mental, ya que eres eternamente eso. Lo que hay que hacer es investigar lo que uno realmente es y morar en ello. Verso 33. Afirmaciones como no he realizado al ser o he realizado al ser son motivos de risa. ¿Acaso hay dos seres, el que ve y lo visto? La experiencia de todo es que el ser es uno. Verso 34. En lugar de morar firmemente en el corazón, en nuestro propio y verdadero estado, disputar acerca del real o irreal, con forma o sin forma, muchos o uno, es estar cegados por la ilusión. Verso 35. Solo morar en el ser es un milagro. Los otros milagros son como sueños que duran hasta el despertar. Quienes están firmemente arraigados en lo real, ¿pueden recaer en la ilusión? Verso 36. Mientras tengamos la idea de que el cuerpo es el ser, el pensamiento de que somos el ser resulta útil para hacer eso. Pero cuando somos eso, resulta tan fútil como que un hombre repita, yo soy un hombre, soy un hombre. Verso 37. Las teorías tales como la dualidad en el sadhana y el advaita sobre la realización son verdad. El 10º hombre estuvo presente no solo cuando se le encontró, sino también durante la búsqueda con amorosa preocupación. Verso 38. Si uno cree ser el que hace, debe cosechar los frutos de su acción. Si uno inquiere quién es el que hace y entra en el corazón, la idea de hacedor terminará. El triple karma es destruido. Esto es en verdad liberación. Verso 39. Los pensamientos de liberación solo duran mientras uno cree estar esclavizado. El yo eternamente liberado se alcanza por medio de la indagación. ¿Para quién es la esclavitud? De ahí en adelante, ¿cómo puede surgir pensamientos de esclavitud y libertad? Verso 39. Algunos eruditos dicen que tras la liberación, la forma permanece. Otros dicen que las formas no perduran. Sin embargo, otros dicen que a veces las formas permanecen y otras veces se pierden. Solo la pérdida del ego, que examina estos tres conceptos, es la verdadera liberación. Ramana Maharshi. Del sueño profundo a la iluminación. El ego, ese sentido de identidad individualizado, se manifiesta al despertar del sueño profundo. Cuando la mente comienza a generar pensamientos. A medida que emergen los pensamientos, surge la ilusión de un yo separado del resto de la existencia. Sin embargo, en lo más profundo de nuestra verdadera naturaleza, el sí mismo real siempre existe en un estado de pura conciencia. Es importante comprender que el cuerpo físico es simplemente una manifestación transitoria, una apariencia momentánea en el vasto lienzo de la realidad. Es el vehículo temporal que la mente utiliza para experimentar el mundo material. Sin embargo, no somos el cuerpo, sino seres esenciales que trascienden su apariencia física. Yo soy esto es una afirmación limitada
que nos ata a la identificación con la forma, impidiéndonos reconocer nuestra verdadera naturaleza sin forma y sin límites. Cuando entramos en el sueño profundo, nos sumergimos en un estado de inconsciencia en el que no hay percepción del cuerpo ni de un mundo exterior. Aunque temporalmente desconectados de la realidad física, seguimos existiendo en un nivel más profundo. Es como si nos sumergiéramos en el océano de la conciencia universal, donde el sentido de individualidad se disuelve. Sin embargo, la mayoría de las personas, debido a su ignorancia, se confunden y creen erróneamente que son el cuerpo, una entidad separada del sí mismo supremo. Esta identificación errónea crea una ilusión de dualidad y separación, lo cual es la raíz de nuestro sufrimiento y confusión. La liberación de esta identificación con el cuerpo y la realización de nuestra verdadera naturaleza requieren un despertar espiritual. Al conocer nuestra verdadera esencia, podemos liberarnos de nuestros lazos del ego y experimentar la unidad con el todo. Al reconocer que somos seres sin forma, ilimitados y eternos, trascendemos la limitación del cuerpo y abrazamos nuestra verdadera identidad. En el sueño profundo, estamos libres de los vínculos del cuerpo, los sentidos y la mente. Sin embargo, al despertar, nos volvemos a identificar con ellos y nos vemos arrastrados por la ilusión de separación. La clave radica en conocer que no somos estos elementos transitorios, sino algo mucho más profundo y eterno. El pensamiento «yo soy esto» es el que da la forma al individuo y crea su mundo. Es un pensamiento limitante que nos mantiene atrapados en la ilusión de la separación. Sin embargo, cuando nos sumergimos en el silencio interior y reconocemos la verdad de nuestro ser, ese pensamiento se disuelve en la inmensidad de la conciencia pura. El estado de autorrealización es aquel en el que desaparece el sentido de un yo individual y experimentamos la unidad como todo lo que es. En este estado de completa fusión con el sí mismo supremo, no hay lugar para la individualidad separada. No hay ser aparte de la conciencia universal, que abarca todo lo conocido y lo desconocido. En la ignorancia, percibimos un universo fragmentado y diverso. Sin embargo, cuando nos conocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que no hay separación en el universo. La ilusión de la individualidad y otras entidades desaparece, aunque continúan existiendo en diversas formas. En todo momento, la conciencia pura prevalece y el observador no puede separarse de la conciencia misma. El observador es necesario para que se manifieste la experiencia de un objeto, pero en última instancia, solo hay el sí mismo, tanto el observador como lo observado. Sin el observador, no hay objetos que sean vistos. Es esencial encontrar al observador, reconocer su verdadera naturaleza y trascender la ilusión de la dualidad. Cuando la mente se sumerge en su propia fuente y se disuelve en ella, se produce una transformación profunda. En ese estado, ya no hay sujeto que percibe un objeto.
la dualidad desaparece y todo se funde en una única realidad trascendental. La iluminación es el estado en el que no hay nada que ver, sentir o conocer. Es la culminación de la comprensión más profunda, cuando el velo de la ilusión se desvanece por completo. En ese estado de trascendencia no hay separación entre el sujeto y el objeto. Solo hay ser, una presencia consciente que abraza todo lo que es. Gracias y nos vemos en el silencio.